Hola mis seguidores, un saludo a todos y todas. A menos de 24 horas de las elecciones, los estoy invitando a que nos sigan acompañando para el domingo elegir el proyecto de la vida representado en el candidato y quien será nuestro presidente Iván Cepeda. Y bueno, yo siempre he hablado que Iván Cepeda es un hombre de paz, un hombre que se ha juntado de pueblo, un hombre que ha vivido conflicto, el exilio y todo lo que las víctimas que estamos en el exilio sabemos lo difícil que es vivir en el exilio. También ha sido un hombre con sentido de pertenencia en nuestro país, Colombia, porque a pesar de que desde muy niño vivió el conflicto, el exilio, regresó a Colombia y regresó a tratar de conformar una organización para defender las víctimas, fundación que llamó Manuel Cepeda Vargas, y también su mamá también, que fue Gira Castro, una mujer costeña de Sucre, que también fue perseguida por pensar diferente en Colombia como él, y es el modus operandi sobre la situación. Pero lo que me llama la atención es que en las entrevistas que hacen a los candidatos, el canal Caracol reconoce que Iván Cepeda es el candidato de las mayorías en Colombia, y eso también me ha motivado porque hay muchas personas que de última hora toman la determinación, y en especial a todas aquellas víctimas de conflicto que a veces no conocen la historia, la trayectoria, y a veces son fáciles de manipular, pero otras también que también toman decisiones conscientemente. Yo siempre he dicho, yo respeto las decisiones de cada una de las personas que toman partido en estas elecciones, pero siempre aconsejo de que miremos la opción conveniente, porque nosotros, lo del pueblo, hemos luchado, hemos sufrido por lograr este cambio que se pudo materializar con el presidente Petro y que va a continuar con Iván Cepeda. Entonces, yo quiero que ustedes miren toda esta batalla que el candidato Iván Cepeda ha dado, no desde ahora, desde niño, y que también pasó por algunos señalamientos y todo el proceso judicial y legal que emprendió para descubrir la parapolítica en Colombia al lado del presidente Petro, y también todo lo que con hoy la persona que respalda al candidato de la oposición. Entonces yo voy a hacer como a pegar fragmentos de la entrevista con Caracol para que sean ustedes los que tomen la decisión, porque había querido trabajar todos estos videos de apoyo con base en el programa de gobierno de Iván Cepeda, pero también es importante el sentido de pertenencia del pueblo que ha sufrido todo lo que es la guerra, el conflicto y la persecución, pero que también la guerra no solamente ha tocado al pueblo, de una u otra forma todos los colombianos hemos sido víctimas de ese engendro y incesto político que llevó a Colombia a ser un país violento. Entonces yo voy a pegar fragmentos de video para que ustedes puedan sacar las conclusiones. Cerramos esta ronda de perfiles de candidatos presidenciales con Iván Cepeda Castro, del Pacto Histórico, quien recoge las banderas del gobierno de Gustavo Petro y hoy lidera las encuestas. Cepeda es un filósofo marcado por el asesinato de su padre Manuel Cepeda Vargas. Ha sido un férreo defensor de derechos humanos y es protagonista de una de las elecciones más polarizadas de la historia del país. El 9 de agosto de 1994, Colombia vuelve a enfrentar uno de los magnicidios más dolorosos. El senador Manuel Cepeda Vargas había sido asesinado en plena vía pública. Yo soy el hijo del senador, quisiera hacer una declaración. Un joven de 31 años llega a la escena del crimen. El cuerpo que tenía enfrente era el de su padre. La cámara que lo sigue ve al joven consolando a una mujer desconocida. Fue la primera reacción pública de Iván Cepeda. Él murió con sus ideales, y a mí me parece que ha muerto como un hombre valiente. Todo se quiebra en segundos.
El plan Golpe de Gracia contra la Unión Patriótica se había ejecutado. Él sabía de todas maneras que su vida estaba muy amenazada. Él era el único senador de la izquierda en Colombia. Sin dudarlo se presenta ante la Cámara, teniendo como telón de fondo el vehículo perforado por las balas. Mi nombre es Iván Cepeda, yo soy hijo del senador Manuel Cepeda. Mi papá había denunciado con insistencia desde el año pasado que era víctima del Partido Comunista y la Unión Patriótica de un plan que se llama Plan Golpe de Gracia, que lo denunció él, cúpula militar, así lo denunció él, y lo supo el presidente Gaviria, lo supo el ministro de Defensa, lo supo el fiscal general de la Nación. Desde este momento, Iván Cepeda Castro toma la decisión de hacer pública su vida bajo la promesa de buscar justicia por su padre. No dejemos perder la memoria de Manuel Cepeda, ya que logremos que algún día los autores intelectuales de este crimen aparezcan a la luz. Pero las marcas que delineaban su vida venían de mucho antes. El sonido de los cerrojos de la cárcel distrital de Bogotá en 1970 marcan su infancia. Tenía 8 años cuando cruzaba esos pasillos grises para abrazar a su madre Gira Castro, encerrada por sus ideas políticas por orden del DAS. Su padre, Manuel Cepeda, era senador de la Unión Patriótica. Una familia atravesada por la persecución. Así, fue creciendo en el mapa del destierro. Sus primeros pasos conocieron la nieve en Praga y creció entre libros de pensamiento. Se formó en Europa, en el este, como filósofo, donde cultivó su carácter gélido y metódico. Su vida sufre otro golpe íntimo. Su madre, Gira Castro, histórica activista y defensora de derechos humanos, muere en 1981. Su partida cierra un ciclo familiar marcado por la violencia. Regresó a Colombia en 1987, en un país donde la Unión Patriótica enfrentaba su exterminio, incluido el de su padre, el último de los grandes de ese partido. Es solamente un hasta luego. Desde los años 90, Iván se consolida como defensor de derechos humanos y víctimas de crímenes de Estado. Al lado de su compañera de la época, Claudia Girón, crea la Fundación Manuel Cepeda en honor a su padre. Lejos de seguir la línea comunista de su casa, dio un quiebre silencioso y se acercó a la Alianza Democrática M19 en un país que ya buscaba transiciones políticas. En el 2000 sale del país por amenazas, se radica temporalmente en Francia con su familia. Si realizamos un debate de control político en la Cámara el próximo miércoles sobre el tema de tierras, pues hay una sentencia de muerte para nosotros. A su regreso, en el 2005, impulsa el movimiento de víctimas de crímenes de Estado. A su regreso, en el 2005, impulsa el movimiento de víctimas de crímenes de Estado, Móvice, junto a la que sería su primera esposa, Mónica Vallejo. Responsabilidad en sede judicial y no a través de sus voceros en el Congreso. Logrando que la justicia abriera procesos inéditos contra un expresidente y termina marcando un precedente en la justicia colombiana. De manera... Voy a presentar mi nombre ante el pueblo colombiano como precandidato del pacto. Iván Cepeda Castro, filósofo, senador, defensor de víctimas. Somos, para decirlo en una frase, la unión del movimiento social, de las izquierdas, de los demócratas y del liberalismo progresista. Su historia es más profunda, la de un hijo que convirtió el dolor en memoria. Me llamo Iván Cepeda y voy a ser su presidente. Y que hoy presenta su nombre a la presidencia como el candidato que seguirá con las transformaciones impulsadas por el actual gobierno,
basadas en reformas estructurales y garantías de derechos sociales básicos que reduzcan la desigualdad. Tiene que su trabajo se ha centrado en la defensa de las víctimas, la búsqueda de la verdad y la construcción de la paz para Colombia. En el 2010 llega un bálsamo de verdad. El entonces ministro Germán Vargas Lleras reconoce la responsabilidad del Estado en el asunto de su padre y pide perdón público. En nombre del Estado de Colombia, en representación del Gobierno Nacional y en mi condición de ministro del Interior y de Justicia, pido un perdón público por el crimen cometido contra el senador Manuel Cepeda Vargas. El camino político se abre a sus pies en el 2010, cuando llega a la Cámara de Representantes y es reelegido en el 2014. Porque consideramos que no es democrático. En el 2018 llega al Senado y en el 2022 es reelegido. Y aunque su nombre ha estado ligado al polo democrático, su voz ha cruzado partidos como el Pacto Histórico. Su nombre queda ligado a uno de los pulsos más duros del poder en Colombia, su enfrentamiento judicial con Álvaro Uribe Vélez. No queremos que un asunto tan serio como este proceso, que lleva por primera vez a indagatoria a un expresidente de la República. Finalmente, viendo que toda la historia de Iván Cepeda sobre su lucha por hacer justicia por la muerte de su padre, sobre el tema de las víctimas, sobre el tema del proceso político, sobre la organización de víctimas del crimen de Estado. Entonces, como siempre, no queda otro camino, sino que el domingo salgamos todos a votar por este proyecto político que es el Pacto Histórico, a seguir también el legado del presidente Petro, porque es el pacto histórico que está representado en el candidato Petro y el candidato presidencial Iván Cepeda. Y también es fundamental que ustedes compartan el video, me sigan apoyando, mil gracias, y que saquen ustedes mismos las conclusiones y el domingo, como he dicho, masivamente salir a respaldar al candidato Iván Cepeda y el cambio y a votar por la vida en Colombia. Muchas gracias.